El poder es una cosa invisible, etérea, intangible, a lo que todos hacen alusión y admiran, pero pocos se preocupan en comprenderlo. La realidad es que nos acompaña diariamente en nuestra familia, trabajo y en nuestras relaciones cotidianas. Muchos dicen que corrompe, otros tantos lo añoran, otros abusan de él y a muchos les amplifica lo peor y mejor de sí mismos. Hoy, en Diálogos en Confianza, analizaremos qué es el poder y cómo lo ejercemos todos, al grado de convertirlo en un acompañante cotidiano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca del poder, de ese poder que tenemos todos o quizá lo usamos en algunos momentos, en otros no, pero siempre a lo largo de la vida nos vamos encontrando con personas que ejercen el poder sobre nosotros o que nosotros lo ejercemos sobre ellos. Por ejemplo, palabras como controlar, someter, no sé, ahorita vamos a ver muchos más sinónimos de esta palabra, en donde pues nos vamos dando cuenta de que somos víctimas de eso también. A veces somos los verdugos, somos los que ejercemos el poder en otras personas. ¿Cómo lo hacemos? A través del chantaje, de la manipulación, de la victimización, en fin, muchísimas cosas. ¿Cómo vivimos esto en la vida cotidiana? Es lo que vamos a ver hoy aquí en Diálogos en Confianza. Así que quédese con nosotros, participe y quizás se sienta identificado con algunas de las cosas que digamos el día de hoy aquí. Así que, por supuesto, la invitación para que se quede con nosotros y para que nos llame y nos comenten, ¿verdad? Óscar Virués, muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Marisa Escribano. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en esta transmisión, desde luego quienes nos siguen a través de las redes sociales. De hecho, para poder seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Pero hay otra forma desde la semana pasada y es a través de Facebook, en el Facebook Live. Solamente entran a la página de Facebook de Diálogos en Confianza y en el recuadro donde dice en vivo, ahí entonces podrán seguir el programa. Otra forma de hacernos llegar sus comentarios también es la vía telefónica, 5166-4000 es el número para que llamen y se comuniquen. Saludamos con mucho gusto a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Desde luego también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal y por supuesto pues les entregamos el poder para que utilicen las redes sociales. No, y el poder de este programa lo tienes tú ahí porque ahí vas a estar recibiendo todos los comentarios, ¿verdad? Exacto. Oye, fíjate que cuando hablabas o hacías la introducción me recordaste a una maestra que decía: porque puedo, porque quiero y porque se me da la gana. Eso es por tener poder, ¿estás de acuerdo? Fíjate, también lo estás diciendo tú, los maestros, ¿no? También tienen poder sobre los alumnos, los jefes que tienen poder sobre sus empleados. En fin, la verdad está muy interesante. Pero justamente para iniciar este programa, vamos a ver el siguiente sondeo que hicimos y la pregunta fue, ¿qué buscan las personas que quieren poder? O sea, ¿qué es lo que están buscando? Vamos a ver. Pues haría justicia. Crear como un programa de conciencia social, porque eso es lo que nos hace falta a nosotros como personas. Ayudaría a mucha gente a que no tuviera ciertos problemas. Trataría de ayudar al país, ¿no? A las personas con trabajo, a desarrollarse mejor, ¿no? Buscaría hacer algo en beneficio y en pro de la sociedad. O sea, bien dice que el poder puede llegar a corromperte, pero también es cómo sepas manejar el poder. Y si tuviera un poquito de poder, haría eso. No sé qué haría en general, pero trataría de buscar algo que ayudara a la sociedad. Me haría independiente. Me pondría mi depa, me compraba mi coche y me seguiría viendo a mi esposo así como que de vez en cuando. Eso me encanta porque hay que tener sentido del humor, ¿verdad? Sí. Bueno, esa era una parte de la encuesta que hicimos y la otra es ¿qué buscas, ¿no? Al querer tener poder. Vamos a ver lo que nos dijeron.
un orgullo decir, yo controlo, que tienen el poder, decir, como que se sienten orgullosos. Al fin de cuentas es tu beneficio, porque si vas a tener el poder es como para cambiar las formas o las cosas a tu beneficio y que como más te convengan a ti. O buscan la manera de tener una influencia quizás directa o a veces indirecta dentro de alguna parte de la sociedad o dentro de las mismas personas. Es que el poder es como el poder de influir en alguna otra persona, entonces lo que buscan es influir en las demás personas para tomar una decisión. Pues esas personas nomás buscan su beneficio, definitivamente. Son personas que salen de un poder y están enfermas, porque ya los enfermó el dinero y no pueden vivir sin estar obteniendo ganancias. Y eso es lo que les da el poder y se sienten intocables los pobres. Qué interesante, ¿no? Bueno, déjenme presentarle a nuestros especialistas que están hoy aquí con nosotros y ya para entrar en materia y comentar lo que dijeron. Nos acompaña Gadi Sadiki, psiquiatra. Bienvenido, Gadi. Muchas gracias por estar con nosotros. Rebeca Aramoni, psicoanalista, secretaria general de la Federación Internacional de Sociedades Psicoanalíticas y delegada de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis. Oye, muy largo, Rebeca. Sí, verdaderamente. Psicoanalista lo dejamos. Ok. Silvia Cobian, psicoterapeuta y terapeuta sexual. Hola. Silvia, bienvenida. Gracias, qué gusto. igualmente. Y Felipe Uribe Prado, doctor en psicología e investigador de la UNAM. Bienvenido, Felipe, también muchas gracias. Oigan, pues en este sondeo me llama la atención porque cuando uno le pregunta a las personas qué opina o qué haría con el poder, por supuesto todos decimos ayudar al prójimo, hacer algo por mi país, hacer algo por los demás y todos somos muy lindos. Pero ya cuando se les pregunta qué buscan las personas que tienen poder, entonces ahí ya cambia el discurso y entonces dicen, pues influir, dominar, controlar, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esto y cómo podríamos hablar del poder? A ver, Gaby, ¿qué es para empezar tener poder? Sí, te voy a decir, honestamente, este es un tema difícil de abordar porque tiene como distintas aproximaciones, ¿no? Ajá. Como bien decían en la introducción, el poder es algo invisible y es algo que se ejerce en algunas ocasiones de manera natural porque tenemos líderes o gobernantes que sin procesos de elección llegan a ejercer el poder sobre los demás y algunos que son a través de procesos más democráticos o pseudodemocráticos, en donde pues los humanos reconocemos que se tienen que tomar algunas decisiones y de alguna forma pues tiene que haber cierta guía y otorgamos este poder a otras personas. Esto es hablando un poco en el contexto más macro, diría yo, hablando de la sociedad, agarrándolo un poco de bote pronto también. Claro. Pero como bien dicen, el ejercicio del poder es algo que nos ocupa todos los días, estamos rodeados de jerarquías, en la medicina, en la vía pública, el tránsito, tenemos personas o hay personas que dictan ciertas pautas y en términos generales habemos algunas que en un mundo ideal deberíamos de seguirlas porque, bueno, pensamos que han sido tomadas por el beneficio de la sociedad. O sea que tener poder es tener una cierta jerarquía. Yo diría que sí, hablando de poder yo ubico como jerarquías porque el que puede ser el rey de su castillo, que es su casa, pues puede ser alguien que esté siendo sometido en un ambiente laboral, por ejemplo. Pero al igual que como lo comentas tú, a mí me llama mucho la atención que de entrada la gente habla como de esta parte muy sublimada de lo que es el poder, de que queremos ayudar a la afuera, gente. ¿no? Como afuera, claro. Sí, pero yo creo que ese es realmente, esta es una cuestión de tipo ético finalmente, ¿no? De cómo las personas nos conducimos, cómo es nuestra conducta, nuestro etos. Y yo creo que a la hora de que nos toca tener el poder, las cosas cambian. Aquí sí aplica el proverbio de que no es lo mismo, aunque me caen regordos los toros, no es lo mismo verlos desde el tendido que desde la arena, ¿no? Porque es diferente, ¿no? Sí. Y por ahí tocaban el punto de la corrupción. Este es un programa que se va a dedicar mucho a Maquiavelo, supongo, porque hablamos de... Maquiavelo es el príncipe de este concepto. Sí. Y no solo el poder corrompe, sino que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y bueno, creo que en México nos cosemos de una manera especial para esto. Tenemos, somos los meros petateros para este asunto. Exactamente, por eso bien dices, ¿no? Tiene muchas aristas, lo vamos a ver desde muchos puntos de vista y lo vamos a analizar y lo vamos a llevar desde lo que está lejos y afuera hasta lo que está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? A ver, ¿a ti qué te dice este tema del poder? A mí me llamó mucho la atención también que lo ponen afuera, porque creo que uno de nuestros problemas es que no asumimos que cada uno de nosotros somos un poder en sí mismo y tenemos todo el poder en nosotros, sobre nosotros.
y me traje del diccionario así como para aterrizar muchísimo, porque creo que sí es un tema muy, muy espinoso, nos hacemos muchas bolas. Y fíjense, es ausencia de obstáculos para realizar, ¿sí? Tener fuerza. La fuerza se menciona en muchos tipos de diccionario o de idiomas antiguos. Tener fuerza, facultad para hacer que algo ocurra. Y esa facultad la tenemos todos, nada más que luego se nos olvida porque ya la bloqueamos cañón o porque no creemos en nosotros. Tener precisión para ejecutar algo. Fuerza, coraje, decisión. El poder está muy ligado a la voluntad, porque puedes tener, como suele pasar, todos tenemos poder, pero nuestra voluntad la frenamos, se ve mermada por 1000 cosas y entonces no realizamos y llevamos a cabo. Sí. Y ahí lo que están hablando mucho es como que el poder son las instancias que nos gobiernan o los líderes, pero para que un líder tenga poder en la gente tiene que usar su poder para aceptar lo que el líder hace y mueve. Y eso no quiere decir... O para elegirlo, ¿no? Y yo desde mi punto de vista no perdemos el poder, lo que hacemos es hacer fuerte al otro con nuestro poder. Y luego no nos damos cuenta de eso y pensamos que el otro es el poderoso y yo no tengo ningún poder, entonces no hago nada, ¿no? Sí, sí existe eso que muchas veces se escucha de decir que se cede el poder, o sea, a veces cedemos el poder a los demás, nuestro propio poder. Bueno, eso me parece que está como mucho más enredado desde el punto de vista psicológico. A ver. O sea, a mí me parece que podríamos hablar de diferentes poderes. Sí, o sea, como el poder de convencimiento, el empoderamiento personal, donde tú anclas las capacidades que tienes, las herramientas, la seguridad con la que te manejas, a qué te dedicas y en qué eres bueno, dónde te sientes como... particularmente en términos personales, que reconoces, ¿no? Que eres un agente eficiente con esta capacidad. ¿Y dónde están tus debilidades y tus huecos ahí? Como eso te da una fortaleza, eso te da poder, porque es como a partir del conocimiento personal, ¿no? La otra es como el poder como este recurso tóxico de una gran inseguridad, y entonces tener cierto tipo de herramientas para hacerte poderoso a través del sometimiento del otro, para sentirte importante, como compensando esta parte en la que tú puedes ser autoritario, no necesariamente una autoridad. O sea, estos rasgos, digamos, llevados al extremo, se convierten en condiciones peligrosas, patológicas, y con este trasfondo también narcisista, en el que el poder te compensa. O sea, cuando tú llegas a tomar un cargo y entonces resulta que tienes poder de, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, ¿realmente vas a dedicar esta energía a ti en términos de crecer narcisísticamente? ¿O vas a hacer algo para lo que ese medio en el que te están poniendo, bueno, realmente las cosas funcionen para, ya sea una institución, si es una escuela, si es la enseñanza de los niños, si es la educación de tus hijos, ¿no? Entonces, sí, tiene muchos hay lados, un montón de aristas ahí, claro, sí. ¿Qué dirección, no? ¿Qué dirección le das a ese poder que cada uno somos? ¿Para dónde lo conduces? ¿Para dónde lo conduces? Y además, generalmente en las relaciones interpersonales, de repente hay uno que ejerce más el poder sobre el otro, ¿no? Pero la posibilidad de someter al otro, esa es como una gama tan absolutamente sutil. Puede ser esta manipulación muy fina de yo te hago creer a ti que tú controlas todo en la casa, ¿no? Entonces es una manera de ponerle la charola, y la que lleva toda la historia por atrás eres tú, ¿no? O Fíjate viceversa, pues. Pero de eso vamos a platicar más adelante, porque tenemos todo un bloque dedicado a cómo manejan los hombres el poder y cómo manejamos las mujeres el poder. Con mano izquierda. Porque, exactamente, dice con mano izquierda, porque hay maneras muy sutiles, de verdad, de ejercer o de usar ese poder. Felipe, a ver, cuéntame tu perspectiva, digamos, de este tema. Sí, muy buenos días. Buenos días. Bueno, escuchando, efectivamente hay como niveles, el nivel individual y el nivel social. El poder es inevitable. O sea, todo grupo social genera relaciones de poder. Inclusive los animales generan relaciones de poder, ¿no? Al poder inherentemente siempre va a haber dominio.
¿Dominio sobre quién? Sobre alguien que va a recibir ese poder y que se establece una relación entre dominador y dominado en términos de una palabra también muy importante en esto de entender el poder, que es la obediencia. ¿Sí? Weber, por ejemplo, en los años 30, planteaba que el poder de Estado, ¿sí?, se puede conceder inevitablemente por 3 razones, ¿no? Ahorita que escuchaba a Maquiavelo, bueno, Maquiavelo es... Yo soy defensor de Maquiavelo, ¿no? Porque Maquiavelo tiene su propia ética, ¿sí? El manipular, el dominar, no siempre es malo, ¿sí? Además, por cierta necesidad de dominio, es más fácil ser dominado que dominar. Entonces también ahí hay una necesidad humana de querer hacer que las cosas se den, ¿no? Pero ¿por qué dices que es bueno manipular? Inclusive la misma moral o la ética te plantea que hay ocasiones en que la mentira, la manipulación, el dominio, se lo confiere quien no quiere dominar. Entonces, los pueblos generalmente estamos sometidos a un gobernante, que es al que se le otorga. Por eso Weber plantea que hay 3 maneras de otorgar ese poder. Uno de ellos es el formal, el legal, el que de alguna manera en política podríamos decir que es el que te da el voto. Y también está el que es tradicional, que ahora se confunde con lo cultural, ¿no? Para algunos personajes que hablan de eso. Y hay otro que es el carismático. Por eso hablar de liderazgos carismáticos tiene mucho que ver con este concepto del poder. Oye, súper interesante, ¿no? La verdad es que sí tenemos mucho que aprender el día de hoy acerca de esto, pero seguramente si usted hace un poquito de memoria o recuerdos, siempre hay alguien que conocemos que son grandes manipuladores, ¿no? ¿Quién les está cediendo el poder a esos manipuladores en su vida? Es lo que vamos a estar viendo más adelante en este programa. Mientras tanto, los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que nos den sus opiniones, a que participen, mientras nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para regresar. Les recordamos que estamos transmitiendo también a través de Facebook Live, desde donde nos pueden ver a partir de la semana pasada y para siempre ya estaremos ahí. Vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. El poder es como un explosivo. O se maneja con cuidado, o estalla. Enrique Tierno Galván, político español. La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Milán Kundera, novelista y ensayista checo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y tenemos un testimonio de una persona que de manera anónima, pero nos cuenta un poco cómo se ejercía el poder en su relación de pareja y en otros ámbitos. Veamos. Abusaba de mi poder, primeramente el poder así sobre mis amigos, ejercía el poder de que si no haces X cosa, les dejaba de hablar. Después con mi familia, con mis hermanas, también ejercía ese tipo de dominio. Después me caso y sigo haciendo esa misma situación hacia mi pareja. Empezó en el sexo. O sea, si no haces lo que yo quiera o lo que yo te diga, entonces yo me hacía la enojada, ¿no? La dormida o que estaba cansada. Si no hacía lo que yo le decía, le dejaba de hablar, en ocasiones lo agredía verbalmente, decía que era un tonto, que no sabía hacer las cosas, que era un bueno para nada. Yo me sentía contenta de que la gente hiciera lo que yo quería, a gusto, pudiera ser o decirse feliz, porque de alguna manera me ayudaba como que a que la gente hiciera lo que yo quería y como yo quería que se hiciera. Yo me di cuenta que eso lo aprendí de mi padre e inconscientemente fui tomando esa parte de él y pues se la compré, pero a la perfección. Yo pensé que ese actuar de mi vida era normal, como yo lo viví así toda mi vida de niña, de mi infancia, de mi adolescencia. Hacerlo era así como cualquier situación, como comer, como dormir.
Qué interesante, ¿no? Y además se da cuenta, lo dice abiertamente, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo vamos a comentar, pero antes vamos con Óscar Virués, que tiene muchos comentarios y llamadas, ¿verdad? Sí, ya hay varios comentarios y llamadas. Nos dice Pepe Romero, mi opinión humildemente es que el poder es algo muy grande. Por ejemplo, yo tengo el poder de caminar, de salir, de respirar y de hacer muchas cosas. No sé si a eso se refiere el programa o que hable acerca de las personas que tienen el poder que se les concede como el pueblo. Si nosotros vamos a hablar a nivel político, pues vemos que no se cumple con lo que dicen, pues también resulta imposible cumplir a millones o solo cubren a un sector cercano a los políticos. El poder es algo muy complicado y difícil, en donde se de siempre hay ventajas y desventajas. Quien agarra el poder abusa y no permite que en realidad las cosas sean como deben ser. Entonces a unos se les da mucha cobija, mientras a otros se quedan sin ella para taparse de más los demás. Yo viví, nos dice Lilia, con 2 hombres narcisistas y nunca me di cuenta de lo dañino que era. Ahora que no están conmigo, puedo disfrutar de mi vida plenamente. María Jiménez, uno puede ejercer el poder de muchas formas. Mi esposo y yo chocamos mucho. Cuando peleamos, él me deja de hablar y yo tampoco lo busco, pero por una necesidad sexual de él, hace que me busque y cuando yo necesito algo, trato de mantenerlo contento por medio también del sexo. Ese es mi poder o el poder que yo ejerzo sobre él. Por otro lado, qué interesante, ¿no? O sea, acabamos de escuchar el testimonio que nos decía que a través del sexo se ejerce ese poder. Y bueno, y también se ha dicho en otras ocasiones y en estos mismos programas, ¿no? Que es un poder que está más del lado de las mujeres. No quiero sonar sexista, o sea, ni que sea, pero sí es un asunto. ¿Dices? El poder sexual, ¿quién lo tiene más? ¿Las mujeres o los hombres? Es decir, es una forma... Hay una novela de un brasileño, Jorge Amado, que es un poco así como el García Márquez de Brasil. Y Doña Flor y sus 2 maridos. Que todas las prostitutas del país, todas las trabajadoras sexuales se ponen en huelga, ¿no? Y termina en que, bueno, hasta el clero les pide al final, ¿no? De que regresen a su trabajo porque se está enloqueciendo el país, ¿no? Claro. Entonces sí hay algo de cierto en cuanto a que el sexo es un arma de dominación y desde algún punto de vista creo que puede ser ejercido también por las mujeres. Pero sí femenino, a ver. Es que yo creo que, a ver, es que yo separaría un poco para ponernos un poco más precisos en el poder personal y el poder gubernamental de las instituciones, todo lo que se mueve en lo social. Y en el poder personal está el poder de la palabra, el poder de la acción, el poder sexual, desde luego, el poder de la propia fuerza femenina o masculina, según sea un hombre o una mujer, el poder del embarazo. O sea, somos poder y poder y poder. Pero fíjate que les oigo hablar del poder y me suena control. Aquí me parece importantísimo en términos de separar. Si ponemos a las mujeres como en esta posibilidad de seducción a través del sexo y de control a través de eso, me parece que decir que la mujer tiene ese poder es quitarle la fuerza que tiene el hombre para dominar, para violar, para forzar una situación sexual. Entonces, yo entrecomillaría este poder que se les atribuye. Famosa la historia de la isla de Lesbos, cuando esta historia de las abejas, que creo que tiene que ver con Platón, que se propone exactamente este asunto de huelga de piernas cerradas, ¿no? Sí. Entonces, que tiene que ver pero tiene que ver con un poder de grupo, no es un asunto individual, es un asunto de grupo que plantea un acercamiento distinto a la relación interpersonal. No se puede vincular exclusivamente para lo sexual, no eres un objeto sexual, hay otro tipo de cosas que no van por ahí, ¿no? Entonces, me parece que es importante separarlo, porque este asunto de yo con mi marido, si yo no aflojo, si sí, si no, si aflojas controlo, o no aflojas, ¿es un asunto de poder o no? Resulta que parece que sí, ¿verdad? Pero también está el otro que está aceptando ese juego, entonces su poder también está en juego, no es algo tan inocente de que uno es el bueno y otro es el malo, no. Aquí somos 2 que estamos jugando con nuestro poder en una relación. Y ella juega a ser la dominante y él juega a ser el sometido. Y yo creo que esa parte de lo que dice también Felipe es muy importante porque resaltamos esta parte de la bidireccionalidad. Para que en una relación, por ejemplo, haya una cuestión sadomasoquista, se necesita de un sádico y un masoquista. Para que haya un esclavo, se necesita de un amo.
Para que haya una víctima se necesita un victimario. Y en ese sentido, de la misma manera, creo que necesitamos, una vez más, hay un orden social, como comentaban en la cápsula, se tienen que tomar decisiones para un país, para grupos sociales, que no van a convencer y no van a complacer a todos. Y tiene que verse de una manera utilitarista, en donde la decisión va a tratar de satisfacer a la mayoría y no a cada uno de sus integrantes. Entonces, por eso necesitamos un gobierno, por eso necesitamos un poder que pueda tomar algunas decisiones, y este es pues el valor fundamental de la democracia. Oye, pero me quedé pensando, es que sonaba un poco a codependencia. Para que exista tal, debe existir la contraparte, pero en este punto creo que sí hay una cierta separación de que un país necesita un líder que gobierne, y no porque nosotros seamos codependientes de ellos, sino porque necesita un líder para gobernar. Es una ecuación relacional. Para que exista uno, se necesita el otro. De la misma manera como para que hayan mujeres, necesariamente tienen que haber hombres, porque si no seríamos todo lo mismo. Existimos el uno en función del otro. Pero aquí yo Felipe quiere decir algo. Nada más, en función de cómo escoges al que le vas a dar el poder. O sea, a mí eso me parece muy importante, porque tú vas a escoger a alguien que va a trabajar para ti, que va, en este sentido, por ejemplo, tú vas a escoger a alguien que te va a administrar bien, que va a hacer justicia, que las cosas van a funcionar, que no se va a robar el dinero. O sea, tú vas a escoger a alguien que de veras pueda ejercer ese poder para tu beneficio. En ese sentido, no al revés. Los zapatistas le llamaban mandar obedeciendo. Exacto. Mandar obedeciendo. Exacto. Mira, a ver, yo entiendo que hay una posible discusión que si hombres, mujeres, que si se debe o no obedecer. En psicología social hay un concepto muy importante, que es el intercambio. Es decir, en el ejercicio del poder siempre se está intercambiando algo. A veces sexo, a veces dinero, a veces objetos, a veces placer, a veces simple y sencillamente estatus. Entonces, y esto lo ejercemos todos. Lo que pasa es que lo ejercemos de manera diferente, y yo creo que aquí el género pareciera que las mujeres lo hacen de una manera. Rebeca lo decía muy bien. Y los violadores, que también puede haber violadoras, es una manera también de ejercer el poder. O sea, esto de la erotización en términos de objetos, pues es todo un fenómeno. Pero yo quisiera decir que esto del intercambio social es muy importante en el ejercicio del poder, porque aquí entra un concepto o un proceso valiosísimo que debemos de entender quienes vivimos el poder, que es, tenemos la posibilidad de intercambiar. Lo que pasa es que a veces no sabemos intercambiar. Es decir, hay quien por un beso piden todo, y hay quien dan el cuerpo por nada, ¿no? O sea, fíjate, eso está muy fuerte, es muy profundo. Volviendo un poco a la etología, ¿no? Que es muy importante ver cómo venimos, cómo somos seres sociales que tenemos... Pero esto tiene que ver también cómo tomamos decisiones a la hora de intercambiar cuando se ejerce el poder. Porque no podemos hablar de una persona poderosa que controla nuestro existir. Es que nosotros también cedemos, ¿no? Aldous Huxley, en el Mundo Feliz, plantea el mundo feliz, ¿no? Es decir, está el alfa, el beta, el gamma, y tú piensas, no piensas, piensas poquito, y tú haces esto, y no te debes de salir de ese control. Y esto del libre albedrío se vuelve relativo cuando realmente tenemos la oportunidad de tomar decisiones en el momento de intercambiar. Y el poder es intercambio. Que no sepamos intercambiar, eso es otra cosa. Pero siempre se intercambia. Siempre hay ¿Y siempre hay un beneficio? Sí, el sexo lo estás intercambiando por algo, ¿no? Los psicoanalistas le llaman ganancia secundaria cuando parece que pierdo, pero en realidad estoy ganando otras cosas, ¿no? O sea, soy terriblemente, psicoanalíticamente hablando, narcisista, y eso puede ser, Fromm lo plantea como uno de los grandes problemas de la humanidad, pero al ser narcisista yo puedo ser rico, ¿no? Entonces hay una ganancia secundaria, pero cómo estoy intercambiando con la gente y cómo la gente se engancha conmigo es básico, ¿no? Entonces yo creo que aquí el género, yo agregaría al género la escolaridad, la cultura, Es que yo creo que yo creo que ya es muy variable cómo pueden actuar ciertos hombres de otros hombres, ciertas mujeres de otras mujeres. Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos poder o no? O sea, ¿cómo sé que tengo mi poder bien puesto? El problema es creer que no lo tengo. Incluso ceder es un acto de poder. Y lo tomamos como me quitaron el poder. Como No, víctima. Tú estás poniéndote en esa posición. Es tu acto de poder, ¿sí?
pero eso lo perdemos Pónmelo de vista. en un ejemplo, por ejemplo, de una pareja o algo así, como para que quede claro, entendido en Y que no términos. se confunda con voluntad, por ejemplo. A ver. O sea, Es que creo que la voluntad va de la mano todo el tiempo. Sí, pero yo no quisiera parecería que se pensara en el matrimonio como un coto de poder tampoco, porque ¿No la es? idea es de que yo no creo que idealmente Es que no debe bueno, de serlo. pero son El dos anhelo- poderes que nos encontramos y que según pongamos en juego cada uno nuestro poder, entonces, por ejemplo, quien dice, ay, es que yo siempre tengo que ir a casa de mi suegra, porque si no mi marido se enoja. Es que Entonces yo tú siempre te cedo. unes a una persona Y ya, para adquirir poder y para ejercer poder. Sí. El matrimonio, Para unir, desde luego sí. que es un elemento de poder. Las familias se unían para generar riqueza por la unión de dos apellidos. Y luego la familia en sí misma, al momento de la reproducción, ejercemos poder sobre los hijos, ¿no? Y recordemos que el sistema capitalista se basa en dos cosas principales. La primera de ellas es el capital y la herencia, ¿no? O sea, es decir, yo además tengo poder en el momento en que adquiero cosas y lo puedo heredar a mis hijos. Por eso el poder de la familia, la familia es una estructura muy, muy del sistema del derecho romano, ¿no? Donde te vas a obtener poder. En esta lucha de sexos, recordemos que la masculinidad contra la feminidad se da justamente cuando el matriarcado, que es el poder natural, biológico de una hembra sobre su especie, es superada por el patriarcado cuando surgen tres elementos fundamentales. La religión que te dice, oye, serás poderosa, pero Dios es hombre, ¿no? Y luego el derecho a la herencia, es decir, el apellido patriarcal por el derecho romano es yo soy el padre porque lo dice un papel. Claro. ¿Sí? Y tres, la religión y el poder se vuelven masculinos, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra esta herencia? A través de la familia. La familia es una institución completamente... Y ahí la mujer que internaliza todos esos poderes que acaba de relatar nuestro compañero. Y termina negociando, ¿no? Acaba, ella es las mujeres al ser madres somos las formadoras iniciales de los seres humanos, con una importancia enorme. Y somos las responsables en una buena medida de meterlos en un guión y en un deber ser de qué tipo de personas tienen que ser, o darles el chance de que se vayan descubriendo y ayudarles a que entiendan cómo moverse en el mundo. se vayan formando. Entonces, ese poder, me parece que las mujeres como que no nos dimos cuenta del gran poder que tenemos. Y luego lo vemos con sumisión, nos quejamos además, contra ¿no? el sistema. La lucha al poder se llama desobediencia. Yo ahí sí diría que nosotros sí tenemos, o sea, no es que no te des cuenta del poder Hay que tienes. mujeres que no. A mí me parece... Yo no diría que sí, todas. Sí, de acuerdo. Pero me parece como muy importante si vamos a hacer una diferenciación en términos de salud mental, de cómo yo no necesito someter a nadie, yo no necesito controlar a nadie, yo no necesito ejercer ese tipo de poder de manipulación, destructivo, de sometimiento y de sobre todo una relación completamente dispareja para sentirme bien, seguro, que existo, que soy visto. No, a mí me parece que de base ahí hay algo como verdaderamente importante en términos de educar, en términos, ¿qué le transmito a un hijo? Si yo soy una gente insegura y lo que estoy haciendo es sentirme empoderada o poderosa porque todos dependen de mí, dependen de la comida, dependen del apapacho, dependen que yo los lleve, los traiga, controle los horarios, regule cómo está la administración en la casa, eso me hace sentir bien a mí. Te hace sentir poderosa. Y luego, o sea, ¿qué es lo que yo estoy transmitiendo? Yo porque te quiero, yo porque te doy las cosas, yo porque las hago. Para un beneficio personal o porque hay un acto amoroso, generoso en sí mismo que me interesa lo que tú necesitas. Pero ahí va de por medio el tipo de poder. Ese puede ser un poder que se gana a través, por ejemplo, de la institución matrimonial, pero también existe el concepto de poder legítimo. O sea, no nada más es que te lo otorguen, sino también que te lo ganes. Y creo que en el caso de la familia y de la pareja, lo formal y lo legítimo siempre está en juego. ¿Cuándo te legitimas?
cuando el otro te lo otorga, no cuando tú se lo arrebatas, ¿no? Eso es muy importante. O sea, que el poder se otorga. Yo creo que tú El lo poder- tienes independientemente de lo El poder otro. entre comillas sano, Tú lo el poder entre tienes. comillas sano, que no lo dejo en independientemente. algo ideal, sí debería de ser otorgado por el otro. Por eso decía yo cuando empecé a hablar de esto, ahí no te que el sé. poder es dominio. Voy la te interrumpo porque voy a obediencia, una pausa, pero regresamos rapidísimo, no se vaya. ser desobediente. El primer arte que deben aprender los que aspiran al poder es el de ser capaces de soportar el odio. Séneca, filósofo latino. Mi nombre es Enrique Valdovinos, soy terapeuta. Yo vivo en una familia en donde somos 4 varones, yo soy el tercero. Mi padre, un hombre muy trabajador, toda su vida trabajó. Una persona ausente, por lo mismo, con una capacidad pues, muy limitada para poder expresar el cariño y el afecto a nivel físico. Mi madre, una señora muy autoritaria, muy fuerte, una matriarca poderosa, también con una incapacidad emocional de poder demostrar el amor. Y en esta familia, bueno, pues se gestaban muchas cosas, ¿no? Muchos manejos de poderes, ¿no? Algunas cosas que hacía, ¿no? Llegaba a mi cuarto, que estaba enojada y me arrancaba mis pósters de mi cuarto, ¿no? Había veces que agarraba mis discos y los tiraba y los rompía, ¿no? Mi hermano me ponía unas golpizas terribles, mi hermano mayor. Y 2 veces me lesionó, una vez a punto de quedar yo paralítico, ¿no? Entonces yo me puse a estudiar artes marciales, ¿para qué? Para defenderme, ¿no? Vivir en carne propia en un seno de una familia como la que yo viví, pues es complicado, ¿no? Porque siempre había preferencias por algunas cosas. Su violencia física y verbal era mucha y hasta la fecha, ¿no? Yo a la fecha pues me alejo mucho de casa de mis padres, aunque los amo con todo el corazón, pero sé que cuando voy ahí esa energía me enferma, ¿sí? Necesito todavía resolver muchas cosas, ¿no? Y es un proceso que me ha tardado toda la vida, pero le doy gracias a Dios por haber vivido eso, porque gracias a eso puedo hacer lo que yo hago. Pues muchísimas gracias por su testimonio y qué fuertes cosas de repente se viven cuando hay alguien que hace mal uso de ese poder que se tiene, en este caso de la familia y de los padres, ¿verdad? Mirna, ¿cómo estás? Muy bien. Tú me vas a platicar acerca del poder en la pareja. Sí, por supuesto. A ver, ¿cómo lo viviste tú? Pues fue una cuestión precisamente de poder, como lo dice la ¿Tuyo palabra, o de tu pareja? De mi pareja. ¿Qué te hacía? Pues prácticamente se puede decir que me sometía a la voluntad de él, en cuestión de que si él daba una orden, se tenía que hacer. Tenía que obedecerla, no precisamente, vamos, por miedo, sino por proteger yo a mis hijos. Ajá. Tuve que soportar todo esto por no desunir a mi familia, por no separarme de mi pareja, no precisamente por amor ni mucho menos, pero más que nada por los niños. Ajá. Sí, para que no fuéramos una familia disfuncional, porque mi temor hacia mis hijos era de que pudieran, pues... Él también ejercía el poder encima de sus hijos. Sí, también. sí, claro, familiar, ahora sí. Familiar. Sí, en ¿Haciendo general. qué? ¿Violencia también? Sí, sí. Ajá. Sí, tanto en ellos como en mí. Pero, digo... ¿Cuántos años aguantaste eso, Mirna? 25. 25 años. ¿Y luego qué pasó? Y pues digo, a lo mejor se oye mal, pero afortunadamente él ya falleció. Fíjate. Y yo, y pues, o sea, que te quedaste hasta que murió. De veras. Sí, sí. Híjole, qué fuerte, ¿verdad? Sí, o sea que, pero... ¿Y ahora cómo te sientes? Libre. Mirna. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Ay, qué bueno. ¿Y tus hijos bien y todo Sí, bien? sí, claro, sí, sí, sí. Yo doy mi vida por ellos, pero sí, mi libertad ahora es mi libertad. Sí. ¿Y te arrepientes de haberte quedado tantos años aguantando eso? No, no, por mis hijos no. Okay. Pero ahí va el sacrificio de tu persona, Sí. digamos, de tu felicidad, Sí, de tu sí, paz. sí, claro, claro. ¿No? Pero a hoy es tiempo, es mi tiempo. Eso. Sí. Mirna, muchas gracias por Gracias. compartirlo y gracias por estar aquí. Bueno, y a ver, por acá tenemos a María. Y María, tú me vas a platicar entonces del poder
en la familia, pero con los hijos. Sí, pues conmigo es el poder de que pues no hubo una buena relación. ¿De quién? De mis hijos con su pareja. ¿Con su papá o con...? No, con su pareja de mis hijos. Ah, ok. O sea, con mis nueras. Ah, con tus nueras. Ajá. ¿Tus nueras y tú? ¿O qué? No, mis nueras con los hijos. Ok. Con sus parejas. Con sus propios hijos. Ya me hice bolas, María. O sea, de mis hijos, mis nueras no hicieron buena relación con sus propios hijos. Con sus propias esposas. Ah, ok. Ajá, entonces ya como no hubo una buena relación, pues hubo los divorcios, ¿no? Entre ¿Pero ahí ambos. dónde está el poder o qué? Pues de que como hay divorcio, el poder que se le quedó a las mujeres de ellos, mis nueras, entonces lo usan como arma contra ellos. Como arma para a los nietos. Sí. Los perjudican en cuestión de amenazarlos que no vas a ver a tu papá. Sí. Porque eso es no terrible, quieren. eso que estás diciendo, porque se manipula a los hijos. A los hijos. Para poder controlar o ejercer poder sobre la expareja. Ajá. ¿No? Controlan y desafortunadamente hay alguien que no los controla bien porque no los lleva a la escuela diario, a uno de ellos, de mi chiquito. No lo lleva diario, entonces lo hace que pierda clases. Entonces eso sí causa un dolor. Sí. Y tú como abuela, pues yo también, como ¿verdad? abuelita, yo me pongo para decir que lo llevo, pero hay una desilusión en cuestión de que ni aunque lo lleve, me lo sueltan toda la semana para llevarlo porque dicen, no, es que no puede ir porque está enfermo. El control lo tiene la mamá, es decir, la nuera en este caso. Sí. Muchas gracias, María. Gracias. Y vamos con Óscar Virués, que tiene más llamadas y muchos comentarios. Nos dice Alfonso Sea, insisto, todo lo que están diciendo que es poder no lo es la ilusión, un simbolismo de lo que el verdadero poder es. Cuando la existencia de los individuos no se basa en relaciones de poder, se abre todo un universo de posibilidades y al final el poder es absolutamente relativo y subjetivo. Hasta el más poderoso se tornará amigable si olvida el papel o si se olvidó el papel. Maite Vargas, la mente es poderosísima y es ella quien decide a quién darle el poder inconscientemente, a las enfermedades o a alguien más. Charlitos, la ilusión del ser humano, el control. Jules Lowe, las mujeres madres ejercen poder sobre el marido en cuanto a los hijos. No hay que negar también ese punto. Juan Edgar Palacios, persuadir es la cara bonita. A nadie le gusta que le vendan, pero les fascina comprar. Juan, uno de los especialistas ha dicho que hasta los animales establecen poder. ¿Cómo puedo ser lobo? Asimismo, el hombre ha utilizado el poder para beneficio propio, como lo hacen nuestros gobernantes. Algo que he aprendido en terapia de familia es a no establecer una lucha de poder con mi esposa, ya que ambos tenemos el poder de nuestra relación. La clave es ceder, ella 50 y yo con el 50 restante, ambos participando, y termino con la siguiente frase: si no vives para servir, no sirves para vivir. Y de este otro lado, Dulce María Ramírez, todos tratamos de ejercer el poder. El que diga que no es un mentiroso. Los jefes en el trabajo, la mamá en la casa, el hombre a la mujer, etcétera. La cosa es cuando te pasas, cuando el poder significa, bueno, pues lo leeré textualmente, no poder, sino le cambia la P por la J y es joder. Claro, exacto. Claro. Marisa, a ver. Me parece importante con todo lo que estaban diciendo que hay como quizás una viñeta que se pudiera hacer, de manera que ¿dónde tienes un poder franco y claro de inicio? Sobre los hijos, ¿no? Porque los hijos no tienen recursos, porque no se pueden defender, porque les falta madurez, herramientas, claridad, porque son muy dependientes del afecto, porque están muy necesitados de ser vistos, de ser apapachados, de ser de alguna manera como de afirmar, ¿no?, esta seguridad, ¿no?, de que valen la pena y son importantes. Entonces, pero esta inseguridad, esta ambivalencia que se ejerce ahí, tú después, ¿dónde puedes ejercer ese mismo tipo de poder? Se supondría que si tú creces y tienes un adulto presente
Entonces, la relación es equivalente, es de adulto a adulto con las posibilidades, características, etcétera. Debería. Exactamente, de uno con otro en igualdad de condiciones. Si tú sigues teniendo a un niño adentro de ese adulto en esas condiciones, sigues ejerciendo desde todos los puntos de vista, o sea, el jefe, el gobernante, la esposa, la mamá, los mismos hijos, hay como esta posibilidad de entrar directamente a este control, a esta situación de poder, de sometimiento, de ponerlo en condiciones de mucha inseguridad o de no confianza con las herramientas y demás. Y entonces sí tienes este poder que es un poder muy tóxico. Es un poder de control, de sometimiento, de neutralización o nulificación del otro para tu beneficio. O sea, esta retroalimentación muy neurótica, digamos, a mí me parece que se podría romper de entrada valorando o acercándonos a esta fantasía que significa tener control. En verdad, no tienes control sobre nada. O sea, esto es un espejismo. Es una fantasía, ¿no? Absolutamente. Sí. O sea, en el budismo hay tres cosas que son muy importantes. Una, el desapego, otra, la impermanencia, y eso que tiene que ver con la ausencia completa de control sobre lo que pasa alrededor tuyo. Son tres grandes verdades. Hay una parte biológica de todo esto, porque también pareciera como que hay cierta programación, tanto en los animales como en los seres humanos, para tratar de llegarnos y de cumplir nuestras necesidades básicas. Y en ese sentido, si yo tengo cierto poder sobre la tribu, la manada o la nación, tengo más posibilidades de poder, bajo este sistema capitalista, enriquecerme, ¿no? Y heredar esta fortuna a mi prole. Claro que los animales ejercen poder también, y yo quiero terminar esta discusión que teníamos alrededor del sexo y el poder, regresando a la etología, y comentarles que, por ejemplo, en las manadas de chimpancés, cuando hay un macho alfa que es el dominante, y existe otro macho que quiere retar el poder que tiene él sobre la tribu, se pelean y se pelean horrible. Los chimpancés son animales muy violentos y no son como lo que vemos en la tele normalmente. Se pelean casi hasta la muerte. Cuando uno de los dos sale victorioso de este encuentro, el que pierde se pone en una postura que en medicina la llamamos genopectoral, que es con 4 puntos, y el macho lo monta como haciendo que está copulando con él. No lo penetra realmente, sin embargo, el símbolo para que toda la manada vea es dominación. Es dominación a través de este acto, de esta postura sexual, ¿no? Y esto es importante porque si bien es cierto de que como seres humanos y con estos conceptos éticos con los que hemos sido educados, tenemos que aprender a respetar esto que le estamos llamando poder y a ejercerlo de manera ética y no corrupta, pues sí es cierto que el poder es algo que se da de manera natural. Estamos programados para tratar de asegurarnos nuestro abasto de alimentos, un lugar en donde vivir, una hembra, una manera de proteger a nuestra descendencia también, ¿no? Ok. Y además yo te iba a preguntar, ¿cómo se le quita el poder cuando se lo has dado o cedido a alguien más? O sea, ¿cómo recuperas tu poder? Mira, siguiendo un poco con lo que decía Rebeca, y yo creo que lo que también se dice ahorita de los chimpancés, decía un maestro mío, al que yo le cedo la posibilidad de que él sabe mucho de poder. Él decía, nos parecemos más a los animales que a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente Konrad Lorenz, ¿no? Premio Nobel de Medicina en 1973, gana el premio Nobel porque encuentra una serie de comportamientos animales que se parecen muchísimo a los de los seres humanos, ¿no? Uno de ellos es este ejercicio del poder. ¿Cómo se pierde el poder, ¿no? Decía yo, la desobediencia, ¿no? O sea, ¿qué es la desobediencia? Es quitarte este traje del hijo, que es el niño de 40 años, ¿verdad? Que la madre sigue programando y reprogramará si la dejan hasta que muera, ¿no? Y por otro lado, ¿qué vendría siendo la desobediencia? Pues es la adolescencia, ¿no? Cuando el adolescente te grita, te regaña, te dice que lo que él quiere hacer es ser libre, ser independiente, ¿no? Pero eso protestan desde los niños chiquititos, Claro. no en la adolescencia. Cuando tú tienes a un hijo que tiene alguna manera, algún recurso de protestar frente a este sometimiento, a las injusticias, a este desagrado
¿no? Con respecto a lo que pasa afuera, el niño protesta, lo que pasa es que no se respeta. Claro. Lo primero que se dices, atropella, no. se Pero ahí aplasta. hay un poder que es la Exacto. dependencia. Y lo decía muy bien, o sea, un niño de 2, 3, 4, 5 años está sometido por obligación y necesidad. Claro. Cuando vamos creciendo, los animales, los elefantes se independizan de los padres a los 35 años, las moscas a las 3 horas, ¿no? Los seres humanos a los 18 años, ¿verdad? Entre comillas. Bueno, ahora a ¿no? los 40. No se independizan nunca. En este país los hijos nunca se van. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que entonces independizarte es una manera de quitarle el poder a quien lo ejerce. A ver, espérame. Pero y quede darte claro. el poder a ti. O sea, es interesante en el cambio. O sea, cuando tú ya no necesitas al otro, o se lo quiere arrebatas, decir ¿no? que tú eres capaz de ser tu propio padre, tu Así propio jefe, tu propio gobernante. O sea, tú ya tienes introyectada esa parte. De Nuestra la otra amiga manera, del público decía, es que yo me esperé 20 y tantos años. 25, y se murió. Ajá. Se Y lo aún resolvió así- la vida. Y aún así estamos platicando de ese señor. Sí. ¿No? O sea, sí hay fantasmas, ¿verdad? Sí. Esos fantasmas los construimos. Y ahí voy a hablar de un poder que es muy importante, que es a través de la violencia simbólica. Hay un poder simbólico, que es el que en mi ideología es el más importante y es el que se graba así con cincel. ¿Cómo Y con es el que es ese? más Cuando difícil ya no pelearte, tienes al que te cuando no ejerce está el poder enfrente. y tú sigues Lo tienes respondiendo a él. introyectado. Ajá. Esto digo que es muy ideológico porque es la persona pobre, pero muy pobre, que tiene miedo de que el gobernante la deje en la calle, ¿no? Sí. Y entonces, ¿pero por qué votas por el poderoso? Porque es que si llega el menos poderoso me va a dejar peor que como estoy cuando está en la ruina, ¿no? Ese es un poder ideológico y es un poder... A ver, en la pareja, el más ¿cómo es? Es el mismo. La pareja a lo mejor ya ni existe o ya se separaron. Hay muchas parejas que se separan y algunos jamás se vuelven a ver, pero hay otros que siguen manteniendo ese control o tú mismo le confieres el control al otro y ya no está el otro, ¿sí? En terapias, este recuerdo del padre abusador cuando yo tenía 4, 5, 6 años, pues puedo tener 60 y el padre ya murió y él sigue sin reelaborar ese duelo, ese problema, ¿no? Okay. Ese es el peor poder, el simbólico. El poder simbólico que yo creo que además va oculto en las personas, lo llevamos Y a las veces parejas lo ejercemos, pero con incorporado. maestría. Es que yo creo que hay... Espérate, que hay- porque vamos a ir a una pausa, ok. pero vamos a esta pausa rápido y regresamos a seguir platicando acerca de este poder simbólico que yo creo que nos está pegando a todos. Entonces vamos a entenderlo mejor después de esta pausa. No se vayan. Cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden siempre significa poner las cosas bajo su control. Denis Diderot, escritor francés. Bueno, ya regresamos a Diálogos en Confianza y qué bueno que continúan con nosotros. Mañana también tocaremos un tema muy importante. La violencia contra las mujeres está en todos lados y desde luego, es un llamado para toda la sociedad, para mujeres y hombres. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y una vez más en Diálogos en Confianza nos interesa visibilizar una problemática que no solo sigue vigente, sino que aumenta y parece desafortunadamente no tener fin. Para la ONU, México es uno de los 25 países más peligrosos para las mujeres, ya que cada día son asesinadas 7 mujeres por motivos de género. Y este es un tema, de verdad decía desde un principio, que compete a todo mundo, pero no solamente por opinar o conocer acerca de él, sino por una verdadera y legítima preocupación de hacer algo y de aportar como sociedad a esta terrible desgracia. Los invitamos a que no se pierdan este programa mañana a las 9 en punto de la mañana, o bien si quieren participar aquí en el estudio completamente en vivo, el teléfono para apartar su lugar es el 53 41 44 35. Aquí los esperamos mañana. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. Poder es algo invisible
Y es algo que se ejerce en algunas ocasiones de manera natural porque tenemos líderes o gobernantes que sin procesos de elección llegan a ejercer el poder sobre los demás, y algunos que son a través de procesos más democráticos o pseudodemocráticos, en donde pues los humanos reconocemos que se tienen que tomar algunas decisiones. El ejercicio del poder es algo que nos ocupa todos los días, estamos rodeados de jerarquías. Maquiavelo es el príncipe de este concepto. Sí. Y no solo el poder corrompe, sino que el poder absoluto corrompe absolutamente. Uno de nuestros problemas es que no asumimos que cada uno de nosotros somos un poder en sí mismo y tenemos todo el poder en nosotros, sobre nosotros. Para que un líder tenga poder en la gente tiene que usar su poder para aceptar lo que el líder hace y mueve. No perdemos el poder, lo que hacemos es hacer fuerte al otro con nuestro poder. Y luego no nos damos cuenta de eso y pensamos que el otro es el poderoso y yo no tengo ningún poder. Podríamos hablar de diferentes poderes. Sí, o sea, como el poder de convencimiento, el empoderamiento personal. Tú anclas las capacidades que tienes, las herramientas, la seguridad con la que te manejas, a qué te dedicas y en qué eres bueno. Eso te da una fortaleza, eso te da poder porque es como a partir del conocimiento personal. El poder es inevitable. O sea, todo grupo social genera relaciones de poder. Al poder, inherentemente, siempre va a haber dominio. ¿Dominio sobre quién? Sobre alguien que va a recibir ese poder. Se establece una relación entre dominador y dominado en términos de una palabra también muy importante en esto de entender el poder, que es la obediencia. Maquiavelo tiene su propia ética, ¿sí? El manipular, el dominar, no siempre es malo. Cuando me dedicaba a trabajar como creativa en una empresa de publicidad, viene un evento que se iba a hacer fuera de México, del Distrito Federal, y el viaje era en Puerto Vallarta. Diseño todo esto para un laboratorio. Le encantó al cliente del laboratorio y bueno, se aceptó. Entonces ya muy contentos que obtuvimos el evento, en el momento de hacer la cita para diseñar cómo nos íbamos a quedar todos en las recámaras, puse las habitaciones de bailarinas, bailarines, actores, tal, mi habitación y la del señor, del dueño de la empresa. Él ahí de inmediato, enfrente del cliente, me dijo, tú y yo vamos en una, ¿no? Y yo le dije, no, ¿por qué? Y le molestó, porque yo dije la verdad. O sea, yo en mi habitación y tú en la tuya. Bueno, en ese momento, cuando él me dijo, todo mundo va menos tú, ahí yo entendí que por no aceptar su invitación al cuarto y quedarme con él, yo estaba perdiendo mi trabajo. ¿Y cómo fue? Entonces me di cuenta que ya no iba, que se había terminado mi trabajo. Me dijo, pues, está en tus manos, tú decídelo. Tristemente sí, perdí un trabajo, una amistad, porque era un amigo de muchos años y toda mi creatividad quedó ahí, porque ese evento sí se llevó a cabo, con todo lo que yo diseñé, no me pagó absolutamente nada, ni el mes que trabajé ahí, y que por no acceder a los deseos de un hombre bastante macho y muy dominante, a que yo estuviera con él, es un dolor que queda por mucho tiempo, de por qué el abuso del poder de un jefe, que no valoró tu trabajo, que no valoró una amistad, un respeto, porque yo era muy respetuosa con él, nunca di pauta, yo era amiga de su esposa, incluso, entonces también más dolor da. Pero sí deja una huella terrible, ¿no? De duda, de autoestima, se viene abajo, mucho dolor, sí. Por ejemplo, ¿dónde están los recursos? Ahí estás al aire. Ahí, ¿dónde están, por ejemplo, los recursos que ella tiene para pelear por eso, con esta arbitrariedad, con esta injusticia, con esta situación absolutamente irracional, de este poder autoritario, machista, brutal, ¿no? ¿Dónde están los recursos? O sea, en tu empresa no tienes porque estás contratada por honorarios y entonces no tienes nada que te proteja. ¿Cómo se resuelve eso desde el punto de vista laboral? O sea, ¿qué hace como, no sé, las instituciones, las empresas, las leyes? Sea, usar tu poder para protegida en ese sentido. Para protegerte y para ¿Por qué ella no lo expone? ¿Por qué ella no lo habla? ¿Por qué no habla con la señora? Porque si es su amiga. A ver, yo ahí quiero meterme. El poder tiene que ver, mi poder personal, con lo que yo creo que yo puedo. ¿Sí? Y hay muchas cosas que aprendemos desde niños
a creer que no podemos. Por ejemplo, tú decías hace rato, una de las invitadas, por mis hijos, me quedé. Yo más bien, esa frase sabemos que muchas mujeres la usan porque no se sienten capaces de hacerle frente a un divorcio y tener además a sus hijos con ellas. Entonces ahí vamos profundizando y lo que vemos es, yo siento que no puedo enfrentar una situación así con mis hijos. Por ahí decía otra frase de no ser una familia disfuncional. Creo que esto de ser funcional o disfuncional lo podemos sacar del juego porque es una trampa muy grande. En todas las familias se dan movimientos de todo tipo. Y además esto lo auno a que muchos de los comentarios son en si ejerzo el poder o no, o si el poder bueno o el poder malo. El poder es poder, punto. ¿No es ni bueno ni malo? No es ni bueno ni malo. El dominio es dominio, Exacto. punto. No es ni bueno ni malo. El asunto es cómo ejercemos. En este momento yo estoy ejerciendo el dominio de la palabra. Bueno, si quisiera extenderme y solo hablar yo, pues sí. Te tendría que quitar me ese tendrías poder. que interrumpir Claro. y contraponer tu poder al mío, porque no me quitarías el poder. Ajá. Es que esa es otra cosa a ver. muy importante. No me quitas el poder, tú Lo alternas. usas tu poder frente al mío de tal manera que me pones una hasta aquí. Entonces todos somos muy poderosos. Todos y si estamos tenemos hablando... quien esté flojeando en su casa y que siente que no puede hacer nada, es una persona cuyo poder y voluntad ha decidido hacer eso, pero cree que no puede hacer nada. O sea, pero es bien fácil. Es muy Por fácil. ejemplo, escaparte de la responsabilidad de hacer las cosas, desplazándolas a no las puedo hacer porque no me dejan. No las puedo hacer porque tengo al jefe arriba. Y esto llega No, al punto de que hemos generado superhéroes con superpoderes y finalmente Y están allá afuera. un poder superior, Sí. ¿no? Con todo respeto para las Sí. cuestiones religiosas, pero como humanidad necesitamos este poder superior frente a nuestra gran desesperanza probablemente y nuestra gran Que Dios angustia. decida, Dios Así sabe es. por qué salen las Así es. cosas. No, yo tendría que saber por qué me puse en esta posición y asumir que estoy aquí con todo mi poder. pero a Dios durante rogando y con el 25 mazo años, dando, pues Sí. ese Sí. es como mucho más cercano. Sí. ¿no? Retomando un poco lo que nos compartía el testimonio, este comentario voy a hacerlo de forma anónima, dice... tenemos algún problema ahí con tu micro mientras se lo cambian tantito. Bueno, seguimos entonces aquí comentando. A ver. Hay una posibilidad aquí, tú decías hace rato, hay poder bueno o poder malo, ¿no? Sí. Y estoy de acuerdo con Silvia, o sea, el poder es, ¿sí? Y es poder hacer algo y yo tengo el poder de decidir. Que me vaya mal en esa decisión, eso es un camino que tú decidiste tomar. Claro. Ahora, si hay poder corrupto, si hay poder controlador, si hay poder destructivo, ¿sí? Pero yo diría, relacionando con otra pregunta que hiciste hace rato, bueno, ¿y cómo romper con esos poderes destructivos, no? ¿Cómo recupero el mío? Ajá, bueno, uno de los grandes problemas del poder es el que se reproduzca el poder, ¿no? O sea, por ejemplo, yo crezco con un padre autoritario y con el paso de los años me vuelvo en un padre autoritario. Y entonces reproduzco eso que a mí no me gustó y yo se lo vuelvo a heredar a mis hijos, ¿no? Entonces, romper por eso, con esos, digamos, esas neurosis que trascienden a veces a la familia y a veces a las empresas, ¿no? Eso no es fácil. No. O sea, romper con eso, y por eso vuelvo a que el poder se negocia. Y que muchas veces lo que no sabemos es negociar, lo que a veces no sabemos es intercambiar. ¿Cómo se negocia? A ver. Bueno, la toma de decisiones tradicionalmente se cree que es muy racional. Y la verdad es que tomamos decisiones de manera muy irracional, ¿no? Los psicólogos le están llamando a esto heurísticos, es decir, el sentido común a veces es lo más traicionero, porque yo contesto o reproduzco cosas por sentido común, porque es lo único que sé, porque es lo único que he vivido, ¿no? Y perdón, añadiendo algo sobre la misma línea, y de repente, además, en ese sentido, yo me caso con esa idea y con esa única manera de resolver las cosas. Cuando estás hablando de esta posibilidad de introyectar al agresor, de introyectar este tipo de conductas, yo no necesito que me controlen de fuera. Pues eso no. está introyectado. Claro. Y
así me voy a comportar. Es la parte simbólica, porque ya la traes. Bueno, en esta identificación, o sea, cuando yo no sé por qué, pero estoy reproduciendo el mismo patrón que a mí me jorobó la vida, porque además normalmente reproducir ese tipo de patrones que se heredas el mismo comportamiento neurótico, provocando la misma inseguridad, ¿no? Y el mismo sometimiento. Si tú, por ejemplo, te planteas un equipo de trabajo, y el equipo de trabajo es el papá, la mamá y los niños, ¿cuáles son las capacidades de la madre? ¿Para qué es buenísima la mamá? Para la imaginación, para la intuición, para resolver, para estar 2 segundos antes de que se parta el océano Pacífico, el enano, y llega mucho más rápido que el padre. El padre, ¿para qué es muy bueno? Le encanta hacer los desayunos, le encanta llevárselos a jugar, enseñarlos a andar en bicicleta, o es muy bueno para armar porque es ingeniero, o es un muy buen matemático, o es literato y entonces le lee cuentos espléndidos a los niños. Es un asunto de equipo. ¿Para qué son buenos los enanos? Hay uno que es súper habilidoso corporalmente, se trepa a todos lados, lo tienes que estar bajando porque se va a matar. Y el otro se dedica a estar atento y además coopera. Y además, ¿qué pueden hacer ellos? Se pueden atar los zapatos, se pueden bañar, se pueden peinar. ¿Dónde yo funciono en términos de las capacidades de cada uno de estos miembros sin tener que controlar por qué voy a controlar? O sea, este se lleva mejor con el papá en esta área. Para este es perfecto llevarse conmigo porque le encanta hacer pasteles. A los dos les encanta jugar a la casita. No obstante, habrán divergencias y conflictos. Por supuesto, pero es como si yo estoy hablando de equipo y de aprovechar las capacidades de cada persona, yo tengo ahí una relación en la que no tiene que haber un poder ni de sometimiento, ni de abuso, ni de ganancias secundarias en función de mi inseguridad. Y eso crece autónomo, crece en términos saludables, pues. Vamos con Oscar, que tiene muchos comentarios y cosas que compartir. Así es, nos dice Laura Medina, tengo un yerno que yo digo que tiene como complejo de Edipo, porque solo manda a su esposa y a su hija. La señora no quiere a la nuera, ella lo único que quiere es que su hijo se separe y que viva solo con ella. Le ha dado hasta brebajes y ha estado muy enojada porque no se han separado. Esa señora, ¿cómo tiene poder sobre su hijo? Además, ella quiere que la mantenga, tanto a ella como a su hijo de 30 años. Esta otra llamada es de Genevieve Gutiérrez Monroy de Azcapotzalco. Yo recuperé el poder cuando recuperé mi salud mental y emocional. Juan José Soto, no hay que confundir el poder con las enfermedades mentales, con el chantaje, con la manipulación. La mujer ahora quiere tener el poder, pero no sabe cómo. Por eso quiere el poder a base o con base en lo que sea, por ejemplo, dañando y perjudicando a otros. Cintia, un compañero mío de trabajo se separó, pero jamás se divorció de su esposa. Él ya no quería ver triste a su pequeña hija y por eso le aguantaba tantas cosas a su pareja. Inclusive una vez llegó golpeado al trabajo. No sé por qué toleraba eso, pero así pasa. Carlos Meraz, en el libro de Nicolás Maquiavelo hay una frase que nos indica que es el poder, el objetivo justifica los medios. El fin. El fin, exactamente. Así decía textualmente la llamada. Armando Ramírez, con respecto al poder, quien lo desea es solo para poder hacer daño a alguien, porque todos lo podemos conseguir a través del amor. Por otro lado, nos dice también Noel Blue, ¿cómo podría dejar de permitir que mi madre tenga mucho poder sobre mí si desde el aspecto religioso tengo que obedecerla? La independencia. Compa Ricardo Sala nos dice, aguas con la discriminación, puede haber discapacidad en unas capacidades de intelecto. Es un comentario que tenían, o una conversación aquí aparte. Amoset, ¿se puede perder el poder en un intercambio erótico de poder con la pareja? Gaby SB, no se trata solo de quien tiene y ejerce el poder, sino a quien le confiero el poder. Armando LF, todo poder es simbólico y concreto, es relación entre personas basadas en asimetrías, se ejerce sobre aquello que causa esta. Hay que dejar de creer en naturaleza e invisibilidad. El poder es algo tangible, inteligible y constructo humano. Muy poderoso miércoles, nos dice Isa Infante. Este es el comentario que yo les quería decir hace rato con respecto al testimonio que también habíamos visto.
Lo voy a hacer anónimo, pero es la esposa de un señor. Dice, la jefa de mi esposo, por medio del uso de su cuerpo, está ahora en un puesto donde tiene poder. Pero como no es una persona capacitada, abusa entonces de este poder. Es una muy mala persona. Entiendo esta llamada y no es que le vaya a dar equilibrio, no. Sucede en hombres y sucede en mujeres. Pero históricamente ha sucedido mucho más hacia las mujeres este abuso. Y es lo que decía Rebeca hace rato. Y hay este otro comentario que nos llega a través de Facebook Live, nos dice Vanessa Malone, hay también extremos, creo que hay gente con enfermedad de poder, puede ser en el trabajo, en la familia, en la pareja, en las amistades, y por ello siempre debe haber un equilibrio, ya que el poder todas las personas lo tenemos indudablemente. Sin embargo, siempre habrá dos culpables, el desequilibrado o desequilibrada, mental, que abusa de su poder, y el tonto que precisamente le da el poder a su mente de creer que es débil y por ello mismo permitir que el otro venga a ejercer un abuso de poder sobre esta persona. Entiendo lo que dice, aunque no es tan fácil muchas veces salir de estas situaciones, es decir, por los calificativos que utiliza, pero gracias por lo que... Oye, pero ¿se puede uno enfermar de poder después de esta pausa? El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton, historiador inglés. Mucha gente usa el poder como para su beneficio propio y la demás gente sí lo utiliza como para ayudar o dependiendo para los fines de cada persona. Sí, podría llegar al punto de ser benéfico siempre y cuando se tenga una conciencia de que existen las demás personas. Cuando buscas el poder a tu propia costa o a tu propia conveniencia, caes en cierto egocentrismo y llegas al punto de olvidar a todas las personas y solo buscar tu cometido. Por supuesto, pero también tiene riesgos. ¿Sí? El poder es bueno cuando se sabe llevar como debe ser, pero es riesgoso, ¿no? Generalmente las personas que tienen poder abusan de él y se van por otro lado, ¿no? Marisa. A ver, es que, ajá. Ay, todos, a ver. Dos cosas con respecto a las preguntas que hacían. A ver. Una, ¿cómo te separas de la madre? ¿Cómo le quitas el poder? La independencia y la adultez son sinónimos de eso. En el momento en que yo le quito la posibilidad que tengo como niño de manipularme, de controlarme, de llenarme de sentimientos de culpa, la relación se convierte en algo completamente distinto. Independientemente además, de lo que estemos hablando, porque él se refería también a un tema religioso que dice, tú tienes que obedecer a tus padres. Por supuesto, esta parte es donde está la culpa. O sea, yo no tengo por qué someterme a la irracionalidad, ni a la locura, ni a algo que me es destructivo. Eso no lo plantea nadie, ni Dios, ni la religión, ni nadie. Exacto. Y la otra cosa con respecto al poder en términos de lo sexual, el poder que yo tengo en términos de pareja en relación a lo sexual es mi orgasmo. Eso es lo que me empodera a mí. No someterlo, no a través de... No, a mí la parte poderosa en términos de la sexualidad, sin ningún tipo de control sobre el otro para que sienta, no sé, si ya podríamos ahí abrir un espacio para cierto tipo de gustos y de predilecciones en términos de lo sexual. Pero el poder concreto es, yo voy por mi orgasmo. Ese es el poder que yo tengo. O sea, realmente uno tiene poder sobre uno mismo, me imagino que en todo, ¿no? Es que en los testimonios se juntaba mucho esto de la confusión que hay por nuestra herencia judío-cristiana, mal entendida o no, pero que está patas arriba en una buena parte, donde pareciera ser que el que tiene poder, ahí lo decían, lo ejerce mal. Y entonces no hay que ser egoístas y el propio poder, quién sabe qué. Es decir, hay que asumir el propio poder y el propio deseo y la propia voluntad. La diferencia es si ejercerlo y pensar en mi bien y en mi deseo, no sea pasando por arriba de nadie ni dejando que nadie pase por arriba de mí. Okay. Pero yo voy a hablar un poco de la patología. Pero creo que hay un poco... yo iba a ir primero con Gadi. Pero es que esta parte judio-cristiana me parece súper importante porque siento que es lo que nos frena mucho a entender que todos estamos ejerciendo el poder todo el tiempo y pareciera que el poder lo ejercen los malos y siempre abusan. ¿Es lo mismo poder que autoridad?
tener autoridad es tener poder? Pues yo creo que la autoridad te la da algo que tú haces bien, te convierte en una autoridad para decir, te acredita de alguna manera para hacer cosas, ¿no? Pero no tiene que ver con el poder como sinónimo de someter al otro, de ejercer algo que es absolutamente como discordante, como desnivelado, asimétrico, gracias. La información es poder. La información es poder. A ver, también lo importante es lo patológico, ¿no? Lo que nos hace a los seres humanos esta cuestión de poder. Interesantemente, alguien que busque el poder es alguien que ya trae un cierto perfil de personalidad y tiene cierto temperamento y carácter que lo van a hacer poder, en primer lugar, creerse que va a poder llegar a ser presidente y en segundo lugar, tener la entereza y la dirección para poder llegar a lograrlo. Pues ¿no? ya hubo uno que lo creyó y llegó y lo increíble, ¿no? Y nadie esperábamos. Y por eso hablaba yo de la bidireccionalidad del asunto, porque uno no puede entender cómo el pueblo alemán eligió a Hitler o cómo, o sea, uno puede creer que Trump haya querido ser presidente. Lo que es increíble es que el pueblo americano lo haya elegido. Sí. Hay un experimento interesantísimo de una universidad americana en donde se pone a un estudiante frente a un actor, que aparentemente el actor era el sujeto de estudio. Ajá. Y lo conectan a una cuestión que parecía que le daba toques eléctricos. Y el sujeto de experimentación tenía un botón y cada vez que apretaba el botón le daba una descarga eléctrica. ¿El actor o el otro? No, el actor estaba conectado a esto y actuaba como que le daban el shock, pero no pasaba nada. Ya. Y al cuate que era el sujeto de experimentación le decían, aquí tienes el control. Cada vez de que el sujeto conteste mal la pregunta, tú le vas a dar un shock eléctrico. Y era increíble ver la capacidad que tenía la gente de ser personas buenas y amables y estudiantes, y cuando tenían este control sobre la otra persona, de qué manera tan sádica y sin reservas lo ejercían. Ajá. Hay leyendo un tantito, existe no es una enfermedad psiquiátrica como tal, pero existe una condición que se llama el síndrome de hubris, y que habla de un político altanero y engreído que por estas mismas características cae en desgracia. Podemos hablar, por ejemplo, del mismo Satanás, que es un ángel caído, o finalmente de Ícaro, que aprende a volar y quiere robar el sol y por esto, el fuego del sol, y por esto mismo cae en desgracia. Entonces, sí, efectivamente, los políticos, los seres humanos, nos podemos intoxicar de una manera embriagante con esto, como muy pocas otras cosas. Sí. Hay un relato de Heródoto, padre de la historia, que cuenta que cuando los césares entraban a Roma, que venían de estas conquistas de que pues todo el Mediterráneo habían conquistado, la procesión venía con esclavos y animales y sedas y todas estas productos del botín y de la conquista, y venía el César en una carroza de oro jalada por 6 caballos, y sus guirnaldas de victoria, y tenía un esclavo. Y el único trabajo de este esclavo era susurrarle al oído, solo eres un humano. Exacto. Porque si no podía perder el piso y darse cuenta que este poder, que los césares, vaya que eran un imperio absoluto, podían perder la noción de que eran un ser humano, y esta sensación de poder los podía hacer creerse dioses, y lo que iba a terminar en una caída. Sí. Oye, pero qué peligroso trabajo, ¿no? Porque en cualquier momento pierden la cabeza y sopa. Sí. Pero mira, por el lado de la patología, continuando, es muy importante. Todos creemos que un sádico requiere de un masoquista. Y no es cierto. El sádico requiere de uno que no sea masoquista, porque si no, no tendría chiste. ¿Sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos enganchamos y no nos damos cuenta. Y la gente sufrimos y no lo estamos gozando, pero tampoco podemos decir que no lo estamos gozando tan fácilmente. Y ahí el tiempo es el que nos dice realmente qué tan patológico está. ¿Sí? Ahora, yo pienso que vivimos en una sociedad que favorece justamente crear estos dioses. Los construimos, los hacemos, los fomentamos. Los necesitamos. Pero luego no los aguantamos. Y ahí es donde nos vuelve lo paradójico del asunto, ¿no? Sí. Entonces, ese rato que preguntabas, bueno, ¿y cómo los eliminamos? Pues con mucha conciencia y con independencia. O sea, por ejemplo, aquí decía, justo Rebeca decía independencia, ¿no? Te independizas. Por supuesto, no estamos hablando de niños chiquitos que tienen que estar con su familia, pero entonces es una manera de recuperar tu autonomía, digamos, ¿no? Te recuperas a ti para hacerte responsable tú
de tus decisiones, tus opiniones. Pero eso es lo más difícil, ser consciente de ti mismo. Ajá. Porque te puedes ir con una red de deber ser que aunque te independices del otro, hasta te pelees, hasta le pongas límites. Sí. De todas maneras, como decía hace un rato el compañero, vuelves a repetir. Pero ese es el camino. Claro, esa es una parte del camino. El asunto es irse para adentro y ver yo realmente qué quiero. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué tanto me muevo hacia ¿Cuál es afuera la por el parte resentimiento? cómoda? Por ¿Cuál es ejemplo? la parte cómoda? Que te ejerzan el poder. La verdad, si tú eliges entre 100 personas quién quiere ser el líder, siempre habrá uno. Pero es más fácil ser seguidor, es más fácil ser obediente, ¿sí? O parece más fácil. Porque Pues te parece. quitas de responsabilidades, Exacto, ¿no? porque Pues a mí somos muy así me tocó, responsables. esta es la vida Pero que hay tengo. una razón, también el que brinca es mal visto. ¿Por qué? Porque quieres arrebatarle el poder al que lo tiene. Entonces, es parte de la problemática de lucha. Lo decía tu nombre, Gadi. Gadi, es entre los animales, tú matas al macho alfa y el que era gamma se vuelve alfa porque ya desapareció. O sea, siempre va a haber un líder en ese sentido. Entonces, siempre va a haber alguien que ocupe el lugar. Que sea el más sano, ese es otro boleto, ¿no? Ahora, que si hay ciertas patologías, siempre va a haber esa posibilidad. Ahora, sí hay ejercicios de poder sanos. Sí hay. Cuando se acota, cuando hay reglas. Si tú me preguntas qué es la corrupción es abuso de poder. ¿Cómo eliminas la corrupción? Acotándola. Si tú le dices... ¿Qué quiere decir acotar? Reglas. Ponerle una frontera. Por ejemplo, que se cumplan. regla número 1. Reglas que se cumplan. Claro, Porque, regla número 1 si no al es- que ejerce el poder. Él no puede elegir quién lo va a controlar. En una sociedad como las nuestras, hablo del mundo, ¿no? Tú no le puedes decir al que tiene el poder que él elija a los que van a ponerle las reglas. Regla número 1, tiene que ser externo. A ver, el que toma el poder, ya hay reglas para ejercerlo. Sí. Y si tú cumples con esas reglas, es otra cosa. O sea, cuando nosotros estamos hablando de esta situación de corrupción, pues desde la casa, desde la familia, hay un nivel de negociación absolutamente absurdo. Yo te doy, tú me coqueteas, yo cedo acá, yo acá, yo acá, entonces tengo estos privilegios y ¿no? O sea, ahí ya tú tienes... me mantienes, me das dinero Ahora, y entonces la yo lucha- hago como que no me doy cuenta de La lo que lucha está de pasando. poder es también parte, es una por parte supuesto. inherente del poder. Freud, en Psicología de las Masas, por ejemplo, dice, ¿quiénes son las estructuras de poder más visibles? La iglesia y el ejército. Pero todos somos así, lo que pasa es que no somos tan En esa transparentes. época, ahora es la economía, ¿no? ¿No? Sí. El mercado. Sí, bueno, ojalá el mercado tuviera reglas, pero el mercado busca por dónde sacar. A ver, un ejemplo nosotros tenemos ahora al señor Trump que nos tiene absolutamente aterrorizados a todos. A ¿Qué mí tiene no, que ¿eh? hacer A mí este tampoco. país? Bueno, qué bueno. Ahorita Este me dices por qué a ti no. En términos de independencia, por ejemplo, si yo le sigo otorgando el poder a estos personajes y yo no me independizo y yo no hago de este país un lugar independiente del que no necesite a nadie más que en situaciones equivalentes. Hay un dicho popular, el valiente dura hasta que el cobarde Totalmente. quiere. Claro, listo. Ahora, ese momento de dejar la cobardía es lo más difícil, porque es darte cuenta, o sea, en ese momento ya no concedes ese poder nomás porque así es, ¿no? O sea, por eso los psicoanalistas ganan mucho dinero, ¿no? Porque se llevan a los pacientes 10, 15 años para darse cuenta. Yo ¿no? sí quiero, A ver. y me tengo que atrever a No hacerlo, porque no necesariamente. me queda de otra haciendo uso de la palabra, pues, Sí, porque sí, yo sí quiero ejércelo. llevarlo un poco a lo que nos está pasando como mexicanos, ¿no? A ver. Porque yo creo que una de las cosas graves que estamos viviendo y de lo que hemos platicado aquí, creo que en cierta medida se desprende que sí hay un buen ejercicio del poder y un mal ejercicio del poder. Sí. En México en particular hemos generado una situación en donde si uno no tiene un trastorno narcisista, sociopático e histriónico,
no tiene cabida en la política No eres mexicana. exitoso. No No tienes eres manera de exitoso. sobrevivir, Sí, claro. porque todos son sociópatas, todos están buscando su propio beneficio a expensas del país y de cualquier cosa que suceda con la ciudadanía, sin importar ninguna cosa. Y digo, no estoy diciendo nada, vean a los gobernadores del país, ¿no? ¿Dónde de están? los estados, que tienen que estar ahí para velar Qué por el horror, bien de qué sus horror, pueblos, qué y nada más están en un asunto de patrimonio, patrimonio y patrimonio. Entonces, si es una situación muy delicada, porque si yo no soy este sociópata narcisista histriónico, no tengo cabida en este medio político, sí. ¿no? Y Yo casi en ese ningún sentido, puesto importante, digamos, en ningún lugar, empresarial. porque si yo llego Pero como, no, es que no eres como oveja, conveniente, no Porque eres es el conveniente. perfil de ingreso. es el Claro. perfil de Es el perfil de ingreso, ingreso, porque ¿no? si yo soy un borrego, me comen los lobos. Claro. Sí. En ese sentido, yo diría, por ejemplo, el presidente de Uruguay, creo que debería de ser presidente de todo el mundo, este amigo, Espléndido. ¿no? Sí. Por esta capacidad que Sencillez, tuvo realmente, espléndido, claro, espléndido. de darse cuenta de que el ejercicio del poder no... Y que lo deja Cuando debe. Cuando debe Así dejarlo. es. Sí, Según el deber ser, ¿no? sí. Pero ahí es donde surge esto de lo patológico. Creamos una sociedad patológicamente hablando y luego ya no la queremos. Entonces, ¿cómo romper con algo que, digamos, se ha hecho o se ha reproducido a lo largo de muchas generaciones? Está durísimo. O sea, es un verdadero Es un problema. reto. Sí. Ahora, volviendo a lo individual. Nada más volviendo una a lo pregunta, nada más una pregunta. ¿No ejercer el poder de esa manera abusiva no te pone en, pues, en un lugar en donde los demás pueden abusar de ti? Es decir, pues, estabas tú mencionando al presidente de Uruguay. O sea, no El es no un poco ejercer también... el poder también es poder. No ejercer Claro, el poder sí, es poder. Es una decisión, Mira, por ejemplo, claro. los Piensa problemas en de la Gandhi, corrupción. Todo- en Mahatma todo Gandhi. movimiento, ¿Qué es la ¿no? corrupción? Bueno, Claro. es abuso de poder, pero tiene que ver principalmente con impunidad, ¿sí? Y con opacidad. ¿Qué es la impunidad? Pues que pase lo que pasa, no pasa nada. No pasa nada. Sí. ¿Y no qué es la hay- opacidad? Cierro los ojos. Ok. Y eso pasa en cualquier estructura de poder. Sí. Es decir, me pegan, me regañan, me gritan, me insultan. Hago como que no, No, veo. no, no, no. No O lo sea, veo. en condiciones de familia, Sí, en o la sea, familia, la madre bien. se da cuenta que hay un abuso sexual y no ve. Me quedo no ve, aquí ¿no? 25 años, no digo nada por mis hijos. Muy respetable, pero eso es impunidad. Porque si hay, o sea, si tú vas a una delegación y dices, me están golpeando, me están haciendo esto, debería de haber instituciones que te ayuden en esas En condiciones. Suiza, a lo mejor, man. Ahora, ¿qué es la Noruega, opacidad? ¿no? ¿Qué es la opacidad? Hacer que no ves. Y hacer que no ves es lo más fácil, es evitar. Pero tú evitas y estás concediendo. Exacto, además eres cómplice, ¿no? Completamente. Hacer que no ves. Ahora, si lo vemos en el ejercicio del poder de la familia, yo diría, el mejor ejemplo de cuando esta lucha se vuelve, digamos, una guerra, es el divorcio. El divorcio cuando la gente no sabe negociar y entonces recurrimos a los abogados. ¿Y qué es lo que hace el abogado? Es Una lucha de una poder. lucha, pero termina, sí. o sea, Sí, terrible. pero para más el abogado para su propio beneficio. Ah, Claro, claro, también. Claro, porque además también. el abogado, ¿qué va a hacer? Todo lo que tú querías conservar, lo va a destruir en aras de la ley. Depende Sí. del abogado, oigan. Yo conozco abogados que no le hacen así. Sí, claro, no hay que Y que también, generalizar. si están haciendo su chamba, pues sí Bueno, necesitan un porque beneficio. hasta en la ley No, se no, contempla es que si eso, no nos ¿no? ponemos muy... Sí. Otra vez caemos en el... Hasta en la lugar ley común. debería de haber, bueno, sí hay, sí, los abogados sí lo saben. Hay de pero- todo. Pero no lo ejercen. O sea, sí debería de haber, por ejemplo, si tú tienes un adulto de 70 años y lo vas a lanzar de su casa, pues será justo. Pero es un anciano al que vas a sacar y vas a tener problemas. Pero ¿qué hace el que es poderoso? Se roba 300 millones de dólares y con 30 millones paga una fianza y queda libre. Sí, claro. Vamos a una pausa rapidísimo y seguimos platicando. Ve cómo está muy interesante todo esto. Además tenemos muchos comentarios y llamadas, así que regresando también leeremos todas sus opiniones porque por supuesto nos interesa mucho saber su opinión. Vamos entonces a una pausa rápidamente y regresamos con más. No hay que atacar al poder si no tienes la seguridad de destruirlo. Niccolò Maquiavelo, historiador y político italiano. ¿Dónde tienes un poder franco y claro de inicio? Sobre los hijos.
Porque los hijos no tienen recursos, porque no se pueden defender, porque les falta madurez, herramientas, claridad, porque son muy dependientes del afecto. Si bien es cierto de que como seres humanos y con estos conceptos éticos con los que hemos sido educados, tenemos que aprender a respetar esto que le estamos llamando poder y a ejercerlo de manera ética y no corrupta. Independizarte es una manera de quitarle el poder a quien lo ejerce. ¿Por qué votas por el poderoso? Porque es que si llega el menos poderoso me va a dejar peor que como estoy cuando está en la ruina, ¿no? Ese es un poder ideológico y es un poder... A ver, en la pareja, ¿cómo es? El poder tiene que ver, mi poder personal, con lo que yo creo que yo puedo, ¿sí? Okay. Y hay muchas cosas que aprendemos desde niños a creer que no podemos. El poder es poder, punto. No es ni bueno ni malo. No es ni bueno ni malo. El dominio es dominio, exacto, punto. No es ni bueno ni malo. El asunto es cómo ejercemos. Muy importante, no me quitas el poder, tú lo alternas. Usas tu poder frente al mío de tal manera que me pones un hasta aquí. Hemos generado superhéroes con superpoderes y finalmente y están allá afuera. Un poder superior, ¿no? Con todo respeto para las cuestiones religiosas. Como humanidad necesitamos este poder superior frente a nuestra gran desesperanza probablemente y nuestra gran angustia. Que Dios decide, yo tendría que saber por qué me puse en esta posición y asumir que estoy aquí con todo mi poder. Poder hacer algo y yo tengo el poder de decidir. Que me vaya mal en esa decisión, eso es un camino que tú decidiste tomar. Claro. Que el poder se negocia y que muchas veces lo que no sabemos es negociar, lo que a veces no sabemos es intercambiar. La toma de decisiones tradicionalmente se cree que es muy racional y la verdad es que tomamos decisiones de manera muy irracional, ¿no? Muy interesante. Pues aquí estamos platicando y comentando todo acerca del tema y del poder y platicando con Carmen. Bueno, Carmen, ¿tú ejerciste tu poder, abusaste de tu poder? Pues sin darme cuenta, porque desde niña mi padre me dio mucho poder y yo no me di cuenta. ¿Cómo te dio el poder? Pues fuimos una familia de 6 hermanos conmigo, 5 mujeres y un hombre. Y las mujeres pues fueron muy débiles y fueron sometidas por los maridos. Entonces, mi papá nosotros vivimos un tiempo en la provincia, en Veracruz, y pues mi papá era político y venía acá a la Cámara de Diputados, de senadores, y seguido estaban acá en la Ciudad de México. Entonces, pues como a mis hermanas las golpeaban, entonces yo fui la más chica y mi papá, yo creo, sabía que yo tenía mucho carácter y era muy valiente y no tenía miedo. Entonces, un día que se venía me dice, cualquier cosa, hija, la pistola está atrás de la puerta de la recámara. ¡Dale! ¡Órale! Entonces, Espérate, a ver. Pues iba yo hacia atrás, es un terreno grande, y iba yo a dejar el desperdicio a los puercos. Y vi que a mi hermana la estaban golpeando y dejé en el suelo la cacerola con el desperdicio y me regreso a buscar la pistola. Entonces, mi papá me enseñó a tirar y a quitarle el seguro al arma y saco la pistola detrás de la puerta y me voy hacia donde estaba mi hermana. Pero bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? Que mi hermana desde lejos me vio y sacó al marido por la otra puerta de la casa. Que si no... ¿Te lo hubieras echado, Carmen? Hubiera estado en la casa. No. Entonces, pues cuando me fueron a pedir, le dijo mi papá al que fue mi marido, dice, mira, tengo 6 hijos, pero todas son... que se dejan golpear, y etcétera. Dice, pero esta te va a matar a ti. Si la tocas, ella te mata. ¿Y cómo le fue a tu marido? Pues me tocó un hombre muy bueno, muy pacífico, pero pues el que no tiene una cosa tiene otra, ¿verdad? Claro. Entonces muy flojo, y yo una mujer muy activa, y pues a los 9 años lo mandé a volar y me quedé con mis hijos. Okay. Entonces, ¿tú sientes que eres una mujer que ha ejercido el poder toda su vida? Sí. Dueña de su poder.
Sí, muy empoderada. Okay. Y siento que me ha gustado prepararme. Me ha gustado informarme. A mí este programa me encanta porque nos enseña mucho. Sí. Y además de diversas maneras, ¿no? Porque no hay una sola opinión, no hay un solo punto de vista, sino que por eso es diálogo. Así porque es. platicamos entre todos, porque se enriquece con el conocimiento y aprendemos de todos, mucho. ¿verdad? Muchas gracias, Carmen. No, muchas al contrario, gracias. gracias a por ustedes venir. y qué linda. Muchas Mucho gracias. gusto. Bueno, pues por acá está Carlos. A ver, Carlos, ¿y tú? Según tengo entendido, pues eres un pan de dulce. Yo la verdad que no me gusta mucho pelear. Ajá. Al contrario, yo cuando uso mucho el diálogo. Ok. ¿Por qué? Porque así que le he dicho a mi señora, ¿no? Para pelear necesitamos dos. Yo no quiero ser el segundo. Ajá. Entonces yo veo cosas que no me parecen, por el momento no digo nada porque digo, si uno mete paz, más le da. Claro. Entonces, ya con el paso del tiempo tú te das dando cuenta de las cosas. Uno de los doctores decía de los hijos que cuando nos manipulaban a nuestra edad, de 6 años. Sí. Ahora es muy diferente. Nuestros hijos te manipulan a ti. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque cuando vas a un centro comercial, quiero esto, en mi tiempo dicen, quiero esto, no hay. Ahora, si no se lo das, se empiezan a llorar. Es una manipulación de los hijos hacia nosotros. Entonces yo por eso hago ese diálogo de que para pelear estamos dos y yo no quiero ser el segundo. Ok, y sin embargo esa es otra manera de ejercer tu poder. Aparte de eso también, soy chofer, ando mucho en la calle y lo mismo. Te dan recordatorios y ¿sabes qué? No, si a ustedes sí, cañón. Sí, entonces la verdad que se sube la gente. ¿Eres conductor de taxi? De taxi. Ajá. ¿De los rositas? No, de los cabecitos. Ok. Entonces yo cuando sube la gente, trato de que la gente cuando se baje de mi taxi, se baje contenta, a gusto, la hago sonreír. A veces tengo problemas con mi pareja porque dice, es que eres muy igualado. No, lo que pasa es que me gusta conversar y hacer que la gente se sienta bien. Claro. Entonces yo por eso en ese sentido, la verdad que yo no ejerzo ningún poder, al contrario. Para mí existe mucho el diálogo. Ok. Sí, como seres pensantes. Claro. Muchas gracias, Carlos, y gracias por estar aquí. Bueno, vamos con Oscar Virués. Ivette nos comenta, mi pareja ejerce su poder con manipulación y chantaje, antepone su trabajo y el mundo que lo rodea, y nos agrega, el poder en la pareja, el ceder se puede constituir por acuerdos, o se puede llegar a acuerdos. Nos dice María, ¿cómo lograr ser respetado sin tener que ejercer autoridad o poder sobre los demás? Por ejemplo, en el trabajo, en equipo o con los hijos. María del Carmen Res, considero que el que abusa del poder lo hace para compensar sus deficiencias. Saludos. Minoru, un asalto es violencia. Quien se resiste generalmente muere. Se dio el poder por supervivencia. Padre de familia, el poder acompañante cotidiano. Así nacemos inmersos en poder. El reto es crecer. Charlitos, ¿qué opinión dan los panelistas sobre querer poder imponer su particular punto de vista? Happy, los políticos tienen el poder de la manipulación y nosotros como sociedad les damos ese poder. Nos dice Gustavo, el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. José Luis Caballero, aprendí con el poder de la milicia, qué tan noble es el que manda como el saber obedecer, y el que mejor manda es el que mejor sabe obedecer. En casa con mi madre aprendí que cuando estaban los mayores teníamos que obedecer, pero como ya todos fallecieron, incluso mi madre, nadie tiene el control y ahora es todo un descontrol, como también lo hace el gobierno actualmente. Felicidades a todo el programa. El poderoso cae hasta que el débil quiere, nos dice José Ordóñez Flores de Chimalhuacán. Natalia Silva, el poder lo ejerce también la mujer en muchos ámbitos. Ana Romero, tuve un marido muy dominante y que me golpeaba. Yo le quité el poder, me acordé que había unos tubos debajo de mi cama y le di con todo para que ya no me golpeara. Y de ahí jamás me volvió a tocar. Lo bueno es que no era una pistola como la tuya, porque si no... Sí, qué fuerte, qué fuerte. Sí, hubiera muerto de una sobredosis de plomo. Claro, claro. Oye, bueno, tenemos otro testimonio anónimo. Vamos a platicar con ella brevemente porque ya se nos está yendo el tiempo, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntame, ¿tú padeciste el abuso de poder de una persona en donde trabajabas? Sí, trabajaba en doméstica. Acércate al micrófono un poquito porque trabajaba en doméstica. Ajá. La señora me mostró muy amable su rostro, todo,
Pero ya estando allí, ella, mi sorpresa cuál fue que me daba de comer comida ya de semanas o de días con moho, y mi habitación era con cucarachas. O sea, era una persona muy de que si no haces lo que yo te digo, yo te demando, te decía que te demandaba, sí. Y además te daba la comida podrida, en donde dormías había cucarachas, o sea, ni siquiera tenías las condiciones necesarias, mínimas para poder vivir con dignidad, ¿no? Sí. ¿Y cómo era para ti vivir eso? ¡Qué horrible! Era una pesadilla para mí, pero llegó el momento en que dije basta, y pues yo la verdad le dije a la señora, me enfrenté y le dije basta, yo en este momento si no le gusta mi trabajo, necesito yo el trabajo, pero no voy a permitir más esto. Entonces le dije, me voy, y me dijo, dice, si te vas, yo te demando de que me robaste hasta una joya, no sé. Y le dije, pues puede hacerlo, yo no tengo miedo ya. Ya sufrí mucho con esto. Y ¿cuánto tiempo aguantaste ahí? 4 años. Wow. Dios Wow. ¿Y cómo te sentiste después ya que pudiste dejar todo? Me sentí liberada y dije, no voy a permitir más estos abusos, y fue lo que ahora me siento libre, estoy... Qué bueno. Y muchas gracias por venir a compartirlo aquí con nosotros. Además, pues tiene que ver con la frase que estábamos escuchando, ¿no? De que el valiente vive... Digo, ¿cómo era? El valiente dura hasta que el cobarde quiere. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Bueno, Mira, dura. esto que dice nuestra acompañante y que nos relata su historia, eso es lo más común. En términos de filosofía, una cosa es lo real y otra cosa es la realidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo real? Violencia. ¿Qué es la realidad? Pues que yo pienso que va a cambiar, que esto puede mejorar, que mi marido me va a dejar de golpear, que mi familia, que quien me ejerce el poder un día va a ser bueno. ¿Y hasta dónde estiramos esto? Bueno, hay quienes pueden escapar a los 4 años, o quien tienen la suerte de que fallezca la persona que abusa, pero muchas veces quien fallece es la víctima. Muchas veces quien no dura o quien se rompe es la víctima. Es la víctima, ¿no? Entonces, eso también hace que el que ejerce el poder lleve esto al extremo, ¿no? Porque entonces eso lo empodera más. Entre los animales, por ejemplo, cuando se pelean, uno muere. Pero entre los seres humanos, no me conviene matar a la víctima, me conviene que viva. Pero a veces no, Sí. A veces el animal se declara derrotado, muestra el cuello, claro, y se acabó. Sí, ¿no? es Es verdad. un asunto en el que yo reconozco que el otro Puede tiene más. el poder, se lo cedo, pero preservo mi existencia. ¿No? Por ejemplo, No tengo cuando que- tenemos víctimas de ese tipo, o sea, ¿cómo voy a matar a mi esposa que se deja golpear y abusar y ejerzo? Si no está ella, entonces ¿a quién se lo ejerzo, no? Sí. Entonces, esa es parte de este círculo Pues es una vicioso. como enfermedad, verdaderamente. No, Por sin eso el cómo, sin el cómo. Pues sí, es una enfermedad. Y completamente. además se vuelve algo muy grave porque resulta que no tengo otros medios de comunicarme. Así Que se es. vuelve la única manera en la que yo estoy pidiendo afecto, pidiendo compañía. Porque es tan neurótico el es que hace como el que recibe, ¿no? Sí, nada más Así que es. romper estos Eso es círculos lo de difícil. violencia. Cuando hablábamos de los políticos, yo diría que poder, política va igual a locura. Si no tienes como, por ejemplo, ¿por qué a nuestros políticos no se les aplica un Rorschach, no se les hace una batería de pruebas psicológicas y psicométricas, como para cualquiera, en cualquier empresa, y para ocupar un lugar, si Es estás cierto, capacitado? es cierto, ¿no? pasan. O no estás capacitado. De veras. Entonces, de igual manera, es como cualquier cosa llevada al extremo. Si yo soy neurótico, si yo tengo un montón de complicaciones, inseguridad, en fin, neurótico grave, y yo tengo poder, mi poder va a ser exactamente proporcional a mi necesidad neurótica, a mi locura, a mi falta de salud mental. Pues por eso nos Si yo preocupa tengo Trump. una gente mucho sí. más centrada, mucho más equilibrada, mucho más consciente de sus capacidades, de sus limitaciones, generoso, que está bien consigo mismo, y el poder es algo
que le ayuda para hacer que ciertas cosas funcionen, es diferente. ¿Hay algún ejemplo de alguien que me puedan decir que ejerce el poder de una manera sana? Bueno, decían del presidente de Uruguay, pero Mujica, ¿no? en México, Mujica, sí. en México habría algún personaje en algún área que se les ocurriera que ejerciera el Mira, poder. yo los he conocido, pero no digo nombres porque son tratados en consulta. Ok. Y justamente que tiene que ver con la política. ¿Pero qué son? ¿Políticos? Ok. Una persona que se dedica a esta parte de la política, pero justamente como con toda esta visión de lo difícil que es mantenerte en un sistema que tiene tantos asegúnes y O sea que si hay buenos... Hay buenos intencionados pero bueno, no a mí buenos morales, no buenos moralmente, sino que saben jugar el juego, pero tienen buenos propósitos. Y me decía alguna vez que fue a alguna parte de la Ciudad de México a hacer campaña y hablar con la gente. Me dices que no tienes idea lo que la gente a veces nos pide. ¿Y cómo le dices, señor, eso yo no se lo puedo solucionar? Claro. Yo tendría este ámbito y además necesito que ustedes se movieran de esta manera. Y mucha gente que está resentida, que ve a los poderosos como los malos y acá los buenos y las víctimas y que traen como todas esas cargas muy polarizadas, pues lo que hacen es esperar que el otro venga y les resuelva todo. Pero fíjate, si es tan así de complicado el asunto que el poder te va transformando, más aún entonces tendría que aplicarse una prueba para, pues entonces que la higiene para o la saber salud con quién mental. En el poder no hay buenos y malos. Es un buen ejercicio del poder o un mal ejercicio del poder. ¿Y con Alguien que eso? ejerce el poder, yo te voy a decir, Maquiavelo, por eso yo digo que tenía una ética. Maquiavelo decía, tú tienes que mentir, hasta puedes matar, pero si primero está el pueblo. ¿no? Ok, Ahí ya hay nos una vamos, con eso nos vamos a despedir. Les quito el poder a ustedes para dárselo al auditorio que nos escucha muy amablemente. ¿Todavía tenemos qué? 30 segunditos para darles las gracias. Es un tema que evidentemente es un tema muy largo y muy profundo, ¿no? Que nos llevó por diferentes aristas que ya en otras ocasiones iremos desglosando poco a poco, ¿no? Pero por lo pronto, hoy, pues nos da muchísimo gusto. Óscar Virués, agradecer. Muchas gracias a todas las personas que se comunicaron y hasta la próxima. Así es, hasta la próxima semana y pásela muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.